Y de Colombia nos vamos rápidamente a Perú. Allí está Carmen Alvarado y nos cuenta más detalles de este país. Adelante, Carmen, te saludo nuevamente. ¿Cómo estás, Andy? Reconectamos nuevamente desde la capital peruana, aquí en vivo y en directo. Y ahora vamos a abordar temas muy importantes que tienen que ver con la inseguridad ciudadana, organizaciones criminales, de pronto ese flagelo que viene azotando no solamente el territorio peruano, sino también toda la región de América Latina. ¿Y de qué vamos a hablar concretamente? Desde el Poder Judicial se está pidiendo al Parlamento pues una ley tan importante para inhabilitar a los jueces que liberen a los criminales. Aquí hemos hablado sostenidamente en varias oportunidades sobre lo que sucede en el sistema de justicia. Por ejemplo, la Policía Nacional de Perú hace su trabajo, captura a los delincuentes, pero ¿qué pasa? Una y otra vez pues son dejados en libertad y siguen delinquiendo. Y no solamente en territorio peruano, sino también exportamos criminales y también los importamos a la vez. Entonces sucede un círculo vicioso que en definitiva merece un análisis pues más detallado. Y por eso me encuentro con Alonso Flores Majer, investigador principal del Instituto de Criminología del Perú. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en DNews. Muchas gracias por la invitación. Importante lo que acabamos de decir, sustancial también si esto se materializa. Ahora es un pedido del Poder Judicial al Parlamento. Para que pase eso, me imagino que habrá trámite y sobre todo pues sustentar. Pero es importante empezar por algo. Sí, sin duda es importante, es una medida que se tiene que abordar. Podemos entrar un poco en el análisis más sustantivo y técnico del asunto. La primera reacción es que creo que invitaría a pensar esta medida, este anuncio del presidente del Poder Judicial en un contexto de desconfianza absoluta del ciudadano en sus instituciones, en las autoridades, sobre todo el sistema de administración de justicia, ¿no? Según datos de Datum, inicios de marzo, el 85% de los ciudadanos no confía en su Poder Judicial, el 73% no confía en el Ministerio Público. Cuando preguntan por qué no confías, más del 70% es porque creen que son corruptos los jueces y los fiscales, ¿no? Entonces, ese es un problema que, a mi entender, el presidente del Poder Judicial está tratando de abordar y generar un poco más de legitimidad, conectando con una demanda del pueblo, pero con un titular no se resuelve el problema público, se requiere un análisis mucho más serio, más técnico, y vamos a ver cómo se desarrolla eso en los próximos días, ¿no? Claro que sí. Y otro de los temas también que está generando pues muchos interrogantes y también nos imaginamos pues lo categórico que es ese titular, pero para no quedarnos en titular, por eso estamos contigo para el análisis, lo que ha significado esta amenaza del líder de los pulpos en Trujillo contra el coronel Víctor Revoredo. No es la primera vez que recibe una amenaza de una organización criminal, ojo con ese dato. Ahora están pidiendo 100.000 soles por su cabeza. Qué complicado y complejo. O sea, ¿y cuál es tu análisis que darías para toda América Latina de lo que está ocurriendo en el Perú? Sí, sin duda es un tema complejo. Creo que en primer lugar extender nuestra solidaridad con el coronel Revoredo. Creemos que es un excelente policía, ha estado a cargo de la división de homicidios hasta hace poco, que ahora ha sido trasladado a Trujillo. El tema de homicidios es crítico en la región y en el país específicamente. Acabamos de tener la cifra del 2021, estamos en 8.6 homicidios por 100.000 habitantes, la tendencia va creciendo. En Lima estamos en más de 30 homicidios por 100.000 habitantes, en el Callao 37 por 100.000 habitantes, y el coronel Revoredo, es un buen policía que está haciendo su trabajo, y eso lamentablemente se evidencia cuando vemos estas reacciones de las bandas y las organizaciones criminales que están poniendo un precio a su cabeza, que está extorsionado, como muchas de las personas y muchos de los ciudadanos que vivimos en el país, en el Perú y en la región. Nuestro día a día lamentablemente no lo podemos vivir en paz, no lo vivimos de manera tranquila. Los transportistas, los bodegueros, el ciudadano de a pie es víctima sin duda de este gran flagelo, y se requieren políticas públicas serias nuevamente, no titulares, no anuncios mediáticos, sino realmente poder activar los mecanismos que ya existen en el Estado y las políticas que existen, pero garantizar la implementación. En el Perú creemos que el problema no es de diseño, no es de la norma, no es del anuncio, es que finalmente esa norma se materialice en una diferente calidad de vida del ciudadano, ¿no? Entonces, eso es la... preguntarte algo, ¿no? Porque tú has dicho bien, o sea, no se trata del diseño, no se trata de las normas, porque hay normas que incluso están ahí y son buenas normas, ¿no? También en conversación con otros especialistas, pero no se materializa. Entonces, aquí falta gesto político, falta voluntad política. ¿Qué es lo que falta para materializar todo eso, para comenzar a implementarlo?
Sí, muy buena pregunta, muchas gracias. En el Perú existe algo que existe en muchos países de la región que se llama un Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Es la instancia política de más alto nivel para diseñar, implementar y hacer seguimiento y evaluación a políticas públicas de seguridad ciudadana. Lo preside la Presidenta de la República. Este año ya ha sesionado una vez el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y lo ha hecho de manera virtual. Lo ha hecho virtual, no conocemos los acuerdos, no sabemos, no están publicados en la web, no sabemos qué se presentó, no se ha hecho seguimiento, hasta donde sabemos estos acuerdos. Y lo que es más importante es que tenemos también una política nacional multisectorial de seguridad ciudadana al 2030 que fue aprobada en 2022 y no tenemos información sobre los avances. Entonces vamos a estar continuamente poniendo curitas sobre la hemorragia, digamos, o tapando el sol con un dedo si es que no nos tomamos en serio lo que ya existe. Nuevamente, no es inventar la rueda, es agarrar los principales instrumentos de gestión que existen con voluntad política y sobre todo con gestión y conocimiento de gestión pública, poder hacerlos realidad. Eso es muy importante, poder hacerlo realidad porque estamos tanto a la espera y estamos, pues, lamentablemente en una situación diaria, ¿no? Conocidos, amigos, familiares siendo víctimas de la criminalidad, de la extorsión, de algo que parece desbordarse y nadie da cara, o sea, me refiero políticamente hablando. Y en estos momentos también el Congreso de la República, lo que hemos tenido hace algunos días la interpelación al ministro del Interior, donde se pide respuestas a interrogantes que tienen todos, peruanos, colegas, periodistas, y que lamentablemente no se da una certeza, una estrategia. Ahora, luego de ese análisis que tú nos das, ¿cuál sería el próximo capítulo que tú proyectas para nuestro país si es que no hay un gesto político, si no hay un trabajo organizado, incluso desde la cabeza? Estamos hablando desde la mandataria y la República, y luego también que esto aterrice a distritos, a barrios, avenidas. ¿Nos vamos a convertir en qué? Bueno, lamentablemente el futuro no es, o personalmente, digamos, tenemos una visión un poco menos optimista hacia el futuro. ¿Por qué? La victimización, es decir, que una persona haya sido víctima de un hecho delictivo, más allá de si lo denunció o no lo denunció, ha ido bajando desde el 2011 sostenidamente hasta el 2021. Bajó de 40% de la población a 20% de la población. Después de la pandemia, sin embargo, ha repuntado y ahorita está en niveles prepandémicos, ¿no? Entonces, ¿por qué es que bajó la victimización? No necesariamente fue gracias a táctica policial o políticas públicas impulsadas por el Ministerio del Interior. En muchos o en gran parte de casos, la hipótesis es que tiene que ver con el autocuidado, en realidad. El costo lo ha asumido mucho el ciudadano a través de, por ejemplo, el Uber, a través de las cámaras, a través de la vigilancia privada, ¿no? Y ese es un costo que nosotros, digamos, ya como ciudadanos, digamos, no estamos en capacidad de asumir cuando le inyectas un shock externo como la pandemia, recesión económica, informalidad, aumento de la pobreza. Entonces se requieren medidas muy urgentes, muy serias, y que, regresando al pedido, digamos, del Poder Judicial, que se saluda sin duda la iniciativa, se requiere cooperación entre los altos poderes del Estado, ¿no? Si el Poder Judicial tiene esta iniciativa, pues que presente un proyecto de ley. El Poder Judicial puede presentar ante el Congreso de la República un documento que se mejore, que se trabaje, que se ponga a debate y a consenso con el Congreso y con la sociedad en general, y eso es lo que se requiere, ¿no? Esperemos que en los próximos días eso se pueda formalizar. Me recuerda, perdón, solo para complementar, el presidente del Poder Judicial también hizo alusión en su momento, el año pasado, al plan Bukele, ¿no? A la idea de implementar en el país el plan Bukele. El premier de ese entonces mencionó que en realidad era un plan Boluarte. Finalmente se aprobó un plan que se llama Perú Seguro. Se aprobó en enero de este año sin muchos bombos y platillos, pero tampoco sabemos cuál es el estado de avance en su implementación, ¿no? Entonces, creemos que los mecanismos existen, los instrumentos hay, están bien diseñados, ahora toca pasar a la implementación de manera bastante urgente. Lo que tú has dicho es clave, me parece, coordinación y también cooperación, de lo que significa, bueno, buscar salidas o comenzar a materializar lo que ya existe. Pero me gustaría preguntarte por último, ¿qué opinas acerca del papel de la Policía Nacional del Perú? Porque algunos especialistas comentan que por mucho tiempo se le quitó las atribuciones que solamente corresponde a la Policía Nacional del Perú, que es la investigación criminal, y que eso ha frenado mucho el trabajo en las calles. ¿Qué opinas al respecto? Sí, bueno, dentro del paquete de facultades delegadas de los más de 30 decretos legislativos que se publicaron, uno de ellos le da cierta competencia o restituye cierto poder de acción de la Policía Nacional en la investigación criminal. Habrá que ver cómo eso evoluciona. Sin duda la policía es una institución clave en la lucha contra la delincuencia, hay que fortalecerla, hay que también depurar a malos elementos, hay que pasar por un proceso y culminar un proceso de modernización que está pendiente.
independiente, pero la policía no puede resolver el tema de la inseguridad por sí sola, ¿no? Es un tema que requiere no solo de los sectores, requiere de los gobiernos locales, requiere de la comunidad organizada, y bueno, vemos, regresando al tema del Poder Judicial, un buen despliegue en muchos casos de control territorial, de captura de delincuentes por parte de la policía. Lamentablemente después, cuando se tiene que producir la prueba científica, la carpeta fiscal o la aplicación de la sentencia por el juez, se caen los procesos, ¿no? Se caen, vuelven a salir libres los delincuentes. Es un problema que hay que abordar, la puerta giratoria es real, pero es un tema que tiene que ser abordado de manera bastante seria y rigurosa. Muchas gracias, Alonso Flores Majer, investigador principal del Instituto de Criminología, por estar aquí con DINEWS a través de las pantallas de DirecTV. Andy, contigo en estudios. Te agradecemos, Carmen Alvarado, por este contacto y como siempre estaremos muy atentos a lo que es noticia allí en Perú. Hasta el siguiente encuentro.